Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que tiene como finalidad orientar a todos los televidentes desde nuestro Parque de la Salud con este lindo paisaje del maestro John Heimer Morales, donde nos hemos reunido un equipo interdisciplinario para hacer un acompañamiento en la consulta médica y donde pretendemos, a través de las ayudas diagnósticas, exámenes de laboratorio y demás, poder acelerar las posibilidades diagnósticas. Siempre pretendemos que los pacientes lleguen a la consulta y les podamos hacer un barrido ecográfico de cuello a genitales, exámenes de laboratorio clínico, exámenes ginecológicos, electrocardiografía, en fin, con todas estas bases diagnósticas poder adelantarnos a los diagnósticos. En el trasegar de nuestra práctica médica y de nuestra vida académica, uno va conociendo personas que nos dejan un aporte muy grande a nuestras ayudas de tratamientos, y esto nos ha sucedido con el doctor Oscar Darío Sánchez. Él es microbiólogo y también especializado en homotoxicología y ha sido uno de los precursores e investigadores reconocidos en Colombia con el tema de los cannabinoides, que son productos que se obtienen de la marihuana con efectos terapéuticos en múltiples patologías. De pronto quienes han acudido a nuestra consulta han visto que nosotros utilizamos estos productos, que estaremos hablando más adelante durante el desarrollo de este tema tan importante como es el cáncer. Infortunadamente vemos cáncer todos los días y la gente dice, ¿por qué tanto cáncer? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está pasando en la comunidad? Que cada vez más estamos viendo este tipo de diagnóstico. Para eso hay que conocer un poco acerca de qué es el cáncer. Pero dentro de los procesos de investigación, ellos vienen adelantando unos procesos científicos muy grandes con respecto a las ayudas terapéuticas a través de enzimas. Y yo quiero que ustedes estén muy atentos porque el tema de hoy es muy académico, les puede dejar una orientación muy grande que ustedes deben de profundizar, porque muchas personas desconocen qué son las enzimas. Uno sí ve que la gente en la calle dice, no, es que me caen mal los alimentos y me mandaron unas enzimas digestivas. Otros le dicen a otros, me mandaron enzimas pancreáticas porque no tolero bien la alimentación. Pero para hablar de este tema sí es bueno que ustedes conozcan en qué consiste y después nos vamos yendo a este proceso del cáncer y entendamos qué papel juega dentro de esas ayudas terapéuticas las enzimas y también los cannabinoides. Doctor Oscar Darío, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Bienvenido. Sí, muchas gracias a ti y a toda la audiencia pues por esta invitación tan especial que me hacen. Para mí es un honor estar en presencia tuya, pues dando estos conocimientos sobre el cáncer, las enzimas y todo esto que estaba como en el desconocimiento, pero que hoy gracias a las investigaciones es una nueva ventana terapéutica que se nos abre para el tratamiento del cáncer. Muchas de las personas que nos están viendo en este momento pues estarán cursando con ese problema y otros obviamente querrán evitarlo. Y muchas veces nosotros decimos la alimentación, el deporte, el agua, la actitud, la mente, bueno, mil cosas que nosotros podemos juntar para tener una mejor calidad de vida. Pero muchas personas se preguntan, primero, ¿por qué tanto cáncer? ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es lo que pasa allá adentro en estas células que finalmente se forma un tumor? Para que después hablemos un poco de cómo es que funciona el cuerpo y cómo es que puede elaborar ciertas a través de los alimentos enzimas para mejorar o protegernos o cambiar un pronóstico como es el del cáncer. Bueno, sí, a ver, el cáncer es una enfermedad que pues, se ha venido tratando con diferentes métodos como la quimioterapia, la radioterapia, hormonoterapia y otras, otros tratamientos. Ahora se descubre que el cáncer, desde como mirándolo como en una nueva ventana, el cáncer es una enfermedad que es producida
en parte por las enzimas. Ahora, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son los pilares de la vida, porque sin las enzimas, pues los alimentos no se podrían desdoblar a esas partículas pequeñas que pueden ingresar a la célula. Entonces la célula produce enzimas, nuestro organismo produce enzimas normales que se previenen en nuestro organismo, pero cuando hay estados de acidosis, aquí hay un factor que esas situaciones de dolor, de tristeza, de angustia que vive la persona en el tiempo y que no resuelve, pues va a generar depresiones, y las depresiones van a generar un estado de acidosis en el organismo. Y entonces ese estado de acidosis va a permitir, conjuntamente con dietas alimentarias que no son pues las más adecuadas, van a generar un estado de acidosis que hace que la célula, de su estado normal, empiece a producir enzimas cancerígenas como son, pues, las llamamos proteasas, o las llamamos las colagenasas. Entonces estas colagenasas empiezan a, como le digo, haga de cuenta, una sustancia que va alterando la célula normal, entonces la van alterando. Siendo más claros, hagamos de cuenta como cuando una papa se pudre, esa sustancia que va saliendo de esa papa podrida, al impregnar la otra papa que hay enseguida, termina pudriéndose también. El cáncer, las células de cáncer empiezan a producir todas estas proteasas y empiezan a alterar las células de colágeno que nosotros tenemos, y ahí es donde hacen la proliferación, lo que llamamos metástasis. Se van de un órgano, se van a otro y se van por el torrente sanguíneo. Entonces, una de las propuestas que hay con bastante excelente en el tratamiento es las enzimas. Y hemos logrado obtener una enzima como es la bromelina, que se obtiene de la cáscara de la piña, del tallo y del corazón. El método lo hemos trabajado con algunos cannabinoides, y hemos demostrado que las células cancerosas se mueren en presencia de esta enzima. Es muy importante que la gente trate de entender esos ejemplos didácticos para uno poder entender el proceso de la enfermedad. Cuando el doctor Oscar Darío nos habla de acidosis, yo quiero hacer como un comparativo. Ustedes saben que ustedes abren una manzana, un banano, una pera, y ella se va poniendo negra, se oscurece. Y es un proceso de oxidación que ocurre por el oxígeno. Y lo mismo puede pasar en el cuerpo se está oxidando, y el estado de acidosis del cuerpo es un estado de enfermedad. Vamos a ir a este corte comerciales para que entendamos un poco más profundo el proceso de el deterioro que sufre el tejido y por qué ciertos elementos como las enzimas se convierten en una ayuda terapéutica. Ya regresamos. Muchas personas refieren ciertas dificultades alimentarias porque no toleran ciertas cosas que está ingiriendo. Y entonces el organismo necesita de una serie de procesos bioquímicos para poder transformar lo que uno se come pues, en elementos de vida. Lo que pasa es que por ciertas circunstancias o por ciertas patologías el cuerpo puede fallar en la producción de estas, y ahí es donde los investigadores empiezan a elaborar de ciertos productos, como el ejemplo que nos hace el doctor Oscar Darío, de productos que se obtienen como el de la piña, y tienen un efecto terapéutico muy grande. El cuerpo empieza a tener una deficiencia, podríamos decir que el cuerpo falla por defecto, y entonces aparecen las patologías. Entre esas, pues el cáncer, que es esa reduplicación de células y esa pérdida de información de las células, donde se forman estas células y aparece un tumor, una masa, y finalmente hacen esos procesos invasivos como las metástasis. ¿Por qué se produce eso? ¿Qué es lo que se altera en el cuerpo? Y por qué ustedes dicen, busquemos ese complemento, como la investigación que ustedes están haciendo en las universidades con las enzimas. A ver, digamos que la célula cancerosa produce unas enzimas que llaman las colagenasas. El organismo
nosotros tenemos un sistema, de fibrinas, tenemos un sistema también de colágeno, de fibras de colágeno. Entonces las colagenasas, como dicen, desdoblan, o sea, engullen o son como roedores, se comen esas fibras de colágeno y lo primero que hace la enzima en estas fibras de colágeno es romper los enlaces. Haga de cuenta como el colágeno es como una red, una telaraña, entonces, o en la red que va rompiendo como el enlace. Entonces, al romper ese enlace, se abre la malla y por ahí se entra la célula cancerosa y va a hacer la metástasis para viajar a otros órganos, produciendo todas estas sustancias, como te digo, que llaman enzimas, que en la medida que se van abriendo paso, pues van destruyendo todo el colágeno y ellas se van amontonando porque, como tú decías, se multiplican en forma exponencial. Entonces, lo que hemos descubierto es que la bromelina es capaz de destruir esas enzimas y activarles activar una función que en el organismo debe presentar toda célula, que es la apoptosis, que es la célula que nace debe morir. Las células de cáncer no mueren. Gracias a un efecto enzimático o por la misma bromelina, esa célula se le destruyen esas enzimas y va a llegar a una muerte para que dé paso a una célula nueva y sana. Tengo en uno de los artículos que usted ha escrito, podemos decir que los pilares de la vida son oxígeno, agua, enzimas, minerales, aminoácidos, que son estas proteínas, y vitaminas. En conjunto, eso es básico para que nosotros tengamos funcionabilidad. Las enzimas son las moléculas que ejercen el control biológico en nuestro organismo. Y conjuntamente con el agua, el oxígeno, los minerales, constituyen los pilares de la vida de la salud. Sin las enzimas, los alimentos que consumimos no se transformarían en nutrientes para las células del organismo. Entonces, uno se preguntaría, ¿dónde están esas enzimas? Pues, ¿cuántas son? ¿Cómo uno podría determinar que la persona tiene una deficiencia de enzimas y así como puede tener un efecto en el cáncer? Se habla mucho, por ejemplo, de las personas que no toleran ciertos alimentos. Es que usted no tolera la leche, ellos no toleran los frijoles y gente no tolera ciertos alimentos. ¿Cómo es que actúa todo eso? A ver, sí, es interesante. A ver, enzimas actúan en todo el organismo. Por ejemplo, si la persona se pone un pedazo de arepa o una tostada y la presiona con la lengua, no necesita mascarla porque el proceso enzimático va a desdoblar eso en pequeñas partículas. ¿Y de dónde salen? Bueno, entonces yo me pongo y digo, se me hizo agua a la boca, dice la gente, y vio limón y entonces le sale saliva o se pone algo en la boca, inmediatamente salen esas enzimas. ¿De dónde salen? ¿Y cómo actúan en la comida para irla desdoblando? Sí, el organismo somos enzimas. Salen, o sea, ya las glándulas y las papilas empiezan a segregar esa saliva donde va la enzima que va a desdoblar ese alimento. Por eso se dice que la primera digestión se hace en la boca. Inclusive hay otro ejemplo de enzima. Hay personas que les cae mal la leche, como te decías ahora. Entonces esas personas que les cae mal la leche, entonces es porque no producen una enzima que se llama lactasa, que es la que desdobla la lactosa de la leche. Entonces por eso venden leche lactosada para aquellas personas que no tienen esa actividad enzimática de producir lactosa o lactasa. Doctor Oscar Darío, uno ve que cada vez hay personas más intolerantes a la leche. Eso quiere decir que el organismo, los seres humanos, cada que pasa la vida, están produciendo menos enzimas, el cuerpo se está haciendo insuficiente en la elaboración de estas y por eso no me cae bien la leche, no me cae bien los frijoles, no me cae bien cada alimento, se me hincha, me toca aflojarme el pantalón y hacer una cantidad de síntomas. Sí, a ver, lo que pasa es que estamos alterando todo el sistema enzimático
porque día a día las personas están más preocupadas, hay más ansiedad, los alimentos ya no son, por ejemplo, uno ve ahora que la gente está muy dedicada a comer fritos, alimentos muy refinados, entonces la alimentación hace parte de esa acidificación y cuando se acidifica, las enzimas se alteran. Entonces ahí es donde puede aparecer una célula normal produciendo enzimas que son capaces de sobrevivir en ese medio acidótico y la célula de cáncer es una célula ácida. Por eso es tan recomendable lo que tú hablas en los programas de alcalinizar, de esas dietas mediterráneas, de saber comer, porque en la comida pues está parte mucho de la salud. Y la otra situación que estamos viviendo es esas situaciones de preocupación. Vemos una sociedad depresiva completamente y la depresión hace que se generen también estados de acidosis. Entonces de ahí es donde las enzimas van a estabilizar en mucho esa situación. Y cuando el cuerpo está ácido, las enzimas empiezan a fallar, se altera. Fallan. Cuando el cuerpo está ácido, las enzimas normales empiezan a fallar, entonces la célula que estaba en un estado normal empieza a transformar y a formar otras enzimas que ya son cancerígenas, ya son anormales. Y es importante porque la gente dice, pero ¿por qué tanto cáncer? Es que no es que coma mal, no es que tenga mucho estrés, no es que no haga deporte, es todo. Es que ese es el problema. Es una enfermedad multicausal. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer una historia clínica, tener muy buenos datos laborales, emocionales, de todo tipo, para uno poder orientar en qué es lo que está fallando ese cuerpo humano. Ah, claro que hay factores hereditarios, genéticos, que entre toda la familia de él ha tenido cáncer. Pero ¿de qué depende que él haga el cáncer? ¿A los 25 años o a los 70 años? De todos esos factores que acabamos de mencionar. Vamos a este corte de comerciales y ya regresamos en Conexión Vital. Muchas personas con problemas de cáncer están buscando algo que le pueda ayudar. Infortunadamente vemos que la gente con cáncer cae en muchos engaños y les ofrecen muchas cosas que no tienen ciertas bases o estudios científicos. Lo que sí tenemos muy claro es que en todos los procesos de investigación que se han hecho, la alimentación juega un papel muy importante. Los complementos, los suplementos que se pueden hacer. Si bien ha explicado el doctor Oscar Darío que el cáncer es un estado donde el cuerpo está en un estado de acidez, de acidosis, hay cosas que nos pueden ayudar a llevar al cuerpo en un estado de alcalinidad. Ustedes han venido haciendo unas investigaciones muy grandes, uno con los cannabinoides, productos que se obtienen de la marihuana, y segundo, con un alimento que se obtiene de la cáscara de la piña y de la parte central de la piña, que se llama bromelina. Hablemos de esos dos productos y qué efectos pueden tener en ese estado de descomposición que está haciendo el cuerpo cuando se está volviendo ácido en un estado de cáncer. A ver, sí, ¿qué demostramos? Podríamos decir que la bromelina o la piña es la única fruta en la tierra que al ofrecernos esta enzima bromelina activa el sistema enzimático. Nosotros somos enzimas, o sea, el organismo para desdoblar, para pasar, por ejemplo, un alimento, uno se come una carne, para pasarlo a aminoácidos, desdoblarlo en partículas más pequeñas, necesitamos las enzimas. La bromelina activa todo ese sistema o fortalece ese sistema enzimático que nosotros tenemos, y el beneficio que nos va a ofrecer acá es destrucción de células cancerosas. Nos ayuda a alcalinizar en parte ese sistema o el organismo para que la célula cancerosa no pueda hacer su metástasis. Lo que hemos encontrado con cannabis, sobre todo en el CBD. Pero antes de los cannabinoides, entonces muchas personas que nos estarán viendo en este momento dirán, ah, como Julán no tiene cáncer, entonces que coma harta piña. ¿Puede ser eso o es que se elabora, ustedes utilizan esos elementos de la piña para sacar un producto con altas concentraciones de estas enzimas y ya poder dosificarlo adecuadamente? A ver, muy importante.
A ver, la pulpa, la cáscara, tiene una probromelina. Para que se forme la bromelina completamente, hay que adicionarle enzimas, no, hay que adicionarle aminoácidos como la cisteína. ¿Qué es la cisteína? Es otra sustancia que al complementarse con la cáscara de la piña va a formar lo que llamamos enlaces de disulfuro, que es lo que la enzima cancerosa, decíamos ahora que había roto los enlaces. Esta vuelve y recupera los enlaces, y vuelve y se forma la malla, vuelve y se va formando como esos nuditos para que se formen la malla o todo ese sistema de colágeno, y entonces eso es una forma de atacar nosotros y prevenir la proliferación de células cancerosas. Bueno, esta es una de las cosas. Y lo segundo, ustedes nos han dejado una enseñanza, he tenido la oportunidad de asistir a varias conferencias suyas con las investigaciones que han hecho sobre los cannabinoides. Entonces la gente habla mucho de la marihuana. Entonces sí, entonces la gente dice, voy a fumar marihuana. Y entonces ustedes siempre nos han dicho, una cosa es la marihuana fría, otra es la caliente, efectos terapéuticos y cómo nos pueden ayudar en tantos procesos patológicos. A ver, la marihuana es la planta de cannabis que no tiene efectos psicotrópicos. La marihuana cuando se fuma, o sea, esa planta cuando se fuma o cuando se calienta ya se convierte en marihuana. ¿Por qué? Porque hay unas sustancias que, como es el cannabidiol, que se convierte en THC, que es el que es psicotrópico. Entonces no es lo mismo fumarla que tomarla. Está demostrado en este momento que el cerebro necesita solamente 400 micromoles, o unas cantidades muy pequeñas, para un buen funcionamiento. Y el THC, que es de la planta, pues actúa similar a un neurotransmisor que tenemos nosotros en el organismo, que es la araquidoniletanolamina, conocida pues como anandamida. Entonces, los efectos que tiene cannabis, no marihuana, cannabis, en pequeñas dosis, pueden destruir esas células cancerosas porque activan otras enzimas que llaman la metaloproteinproteasas, que tú sabes, tienen una función en la célula, en el organismo, para que la célula se multiplique en forma normal y no en una forma anormal como lo hace la célula cancerosa. Entonces ustedes tienen una especie, una variedad clara de una marihuana, que saben que tiene una buena cantidad de este elemento. Ustedes la elaboran, la procesan bioquímicamente y sacan ese cannabinoide que tiene ese efecto de estimular esa sustancia que evita la reduplicación de la célula. Sí, las personas inclusive pueden utilizar a ver, hay una variedad de cannabis que es el cáñamo. Ese cáñamo no tiene THC en concentraciones tan altas. Entonces, va a ser una alternativa bastante interesante para prevenir y destruir las células cancerosas. Nosotros lo estamos utilizando en microdosis y hemos demostrado que destruye las células cancerosas. ¿Qué nos pasa? O sea, lo hemos demostrado en murinos, o sea, en animales o en laboratorio, pero en el organismo habría que los médicos trabajar, como tú decías ahora, preguntarle al paciente cuáles son los problemas, situaciones de dolor, de tristeza que ha vivido a través del tiempo y que no ha podido resolver, porque resolver esas situaciones pues también es un gran apoyo para que el organismo esté en unas mejores condiciones de salud. Yo me pongo en ropa del doctor Oscar Darío y yo digo, ¿cómo hago para yo salirme de un laboratorio de ciencia, de investigación, para coger un micrófono al frente de todos ustedes y poder desdoblar un tema científico donde él tiene que hablar de términos tan difíciles como los que decía ahora y contárselo a ustedes de una manera así tan sencilla y que lo puedan entender? Y yo sé que es muy difícil y resumir en un programa de 1 hora un tema de investigación de tantos años, peor. Pero en conclusión, yo quiero que ustedes entiendan algo. Las investigaciones que ellos vienen haciendo es desde el punto de vista de lo fisiológico.
Ah, entonces yo voy a sacar un producto de esa variedad de marihuana que se llama cáñamo y ese producto que se está sacando tiene un efecto a nivel bioquímico y bioquímico donde se van a producir ciertas sustancias que van a frenar esa reduplicación de las células, que es el cáncer y que finalmente produce metástasis. Digamos, haciéndolo así de una manera muy coloquial. Ah, que adicionalmente vamos a sacar de la piña unas enzimas que van a evitar ese proceso de oxidación del cuerpo que aceleran el proceso del cáncer. ¿Sí? Se están actuando en dos cosas totalmente fisiológicas. Eso es lo que va en la investigación. Como sé que muchos profesionales de la salud siguen este programa y querrán tener ya más información desde esa parte bioquímica, yo les voy a dar un teléfono en Medellín, donde están los centros de estudio que está coordinando el doctor Oscar Darío, y es el 581-2121 en Medellín, 581-2121. Así como yo llegué a su escuela acompañado de tantos médicos del Parque de la Salud a tener ese apoyo terapéutico de el manejo de los cannabinoides y ahora las bromelinas, pues esperamos que muchas personas abran esa curiosidad a encontrar nuevas herramientas. Aquí no estamos hablando que es que se encontró la cura del cáncer, no. Aquí estamos hablando de un proceso de acompañamiento, de apoyo terapéutico a mejorar todo ese proceso de enfermedad del cáncer. Y uno tiene que ser muy abierto a esto cuando hay ciencia. Y eso es lo que estamos hoy tratando de explicarles a todos ustedes. Para mí es motivo de mucha alegría encontrar profesionales como el doctor Oscar Darío para compartir temas tan importantes como el de las ayudas terapéuticas del cáncer. Vamos a este corte de comerciales. Si bien es cierto, acá se están hablando de dos complementos terapéuticos en los procesos del cáncer, yo recuerdo alguna paciente que tenía con un proceso de un cáncer de páncreas muy sintomática, y esta persona había sido manejado con morfina, había sido manejado con todos los analgésicos posibles, y con lo único que ella pudo controlar fue el dolor, fue con marihuana, con los cannabinoides. Para ese entonces yo no sabía nada, nunca me habían enseñado en las universidades que de allí se podrían obtener sustancias terapéuticas, especialmente en el manejo del dolor. Si uno habla de los cannabinoides y productos de la marihuana, uno pensaría, ¿es dolor? ¿O es también que tiene ese efecto antineoplásico y en todo tipo de procesos cancerígenos? Lo que pasa es que en el cannabis, que para las personas, para otros es marihuana. Marihuana es cuando tiene concentraciones de tetrahidrocannabinol por encima de 1%, pues según lo dice también el INVIMA y la Junta Internacional de Estupefacientes. Cannabidiol es esa molécula que está presente en muchas variedades, entre ellas el cáñamo, y es la que tiene el efecto antiinflamatorio. O sea, el cannabidiol es una molécula o sustancia que tiene la planta que es capaz de inhibir la cascada de la inflamación que se presenta en el organismo, para ser más claros. Nosotros tenemos otras sustancias que son las ciclooxigenasas que inflaman. O sea, la inflamación se da como un proceso de intoxicación celular. O sea, muchas veces una persona con enfermedad, como tú decías, del trigémino, es una persona que en un estado de estrés exagerado abrió una nevera, hizo un espasmo y apareció la enfermedad del trigémino. Aquí el cannabidiol, por ejemplo, yo le recomendaría consumir aceites ricos en CBD, por ejemplo de 3% y bajos en THC. Doctor, aquí usted está tocando un tema y entonces la gente ya empieza a hacerse ciertas interrogantes. Son aceites. Y sí, se extraen de esa variedad específica de cannabinoides o marihuana, ¿sí? En este caso del cáñamo. Y ellos son los que tienen ese efecto terapéutico, sea en dolor. Pero como estamos hablando del cáncer, ¿se está hablando del mismo producto?
de las mismas concentraciones, o el que utilizamos para el manejo del dolor es diferente al que utilizamos para el cáncer? Doctor, lo que pasa es que el cáncer es una enfermedad que también se produce, es una inflamación. Por eso, por ejemplo, los dolores más severos son los dolores de cáncer. Son inflamación muy exacerbada, o sea, muy grande. Entonces, aquí el CBD, el cannabidiol, va a ser el efecto antiinflamatorio. Por eso es dosificarlo. Unos van a necesitar unas concentraciones más altas, otros concentraciones más bajas. El THC aparece, por ejemplo, como una sustancia, el tetrahidrocannabinol es una sustancia citotóxica, o sea, destruye. Es capaz de destruir una célula cancerosa o una célula que esté por ahí anormal. Y acompañado con el cannabidiol, pues va a ser el efecto, para el caso de nosotros, anticancerígeno. Para el caso, por ejemplo, de otras personas como artritis, otras inflamaciones, ya es contemplar la dosificación. Pero son sustancias que inmunomodulan, o sea, regulan nuestro sistema nervioso, todos nuestros sistemas. No existe una planta en el mundo con las cualidades de cannabis, porque es capaz de modular nuestros dolores y es capaz de regular todo nuestro sistema a nivel celular. Es decir, que uno podría pensar que en estos casos esos cannabinoides mejoran el dolor, pero también evitan o nos llevan al funcionamiento adecuado del cuerpo para que la célula no se esté reorganizar. Es decir, tiene un efecto, digamos, modulador en el cáncer para que no exista esa tumoración y ese desarrollo acelerado del cáncer. Bueno, acompañado a esto, usted nos habla de un proceso alimentario, y ese proceso alimentario es un producto que se obtiene de la piña, una enzima. Y la gente dice, pero, ¿y entonces cómo que yo me como un producto que se saca de la piña y ella me ayuda en un proceso de cáncer? ¿Cómo es ese complemento? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se dosifica? ¿Cuál es la respuesta que tiene el cuerpo? Nosotros a la cáscara de la piña le adicionamos cisteína y le adicionamos otros aminoácidos para... Nosotros tenemos una enzima que es el glutatión peroxidasa, que es excelente anticancerígeno, igual inclusive para inflamaciones y todo esto. La cáscara de la piña, la pulpa y el tallo, al adicionarle un aminoácido que es cisteína, se potencia la bromelina. Y podríamos decir que en el producto que sale de la bromelina, la persona está consumiendo 70% de bromelina, que ya tenemos ensayos, o sea, tenemos prácticamente en un mes hubo una respuesta impresionante en una persona que estaba haciendo un cáncer colorectal, donde los resultados fueron excelentes. En este momento prácticamente hay una normalidad a nivel celular. Entonces, el secreto de esto fue el saber liofilizar, las cáscaras y las partes de la piña, adicionarle los aminoácidos para poder conseguir una bromelina de excelente calidad. Y en este caso, ¿se prescribe de qué manera? Porque entonces aquí estamos hablando de dos componentes que nosotros ya venimos utilizando con muy buenos resultados, que son los cannabinoides en el paciente con cáncer, tanto en el dolor como el proceso cancerígeno. Pero, y este lo suministramos en gotas 3 veces al día. Pero en el caso de estas enzimas, como son enzimas, estamos hablando de alimentación, nos han enseñado que las enzimas se deben de ingerir antes de los alimentos, cuántas veces al día, cuánto tiempo, en qué presentación. A ver, por ejemplo, las personas, por prevención, la persona lo podría tomar en la mañana con agua, o si lo acompaña con un jugo de piña, pues mejor, pero lo puede hacer en agua. Ya cuando la persona tiene un proceso de enfermedad, mejor que lo haga 2 veces. Y cuando estamos frente a un cáncer, hacerlo 3 veces. Se recomienda, por ejemplo, una cucharada o 15 gramos. 15 gramos es un polvo que lo va a disolver en un vaso con agua, tomarlo, como le digo, por prevención. Hay personas, como es enzimático, hay personas que con estados de obesidad o síndrome
metabólico, lo toman antes de las comidas y también les va a ayudar a reducir esa obesidad. La Universidad de Caldas en alguna oportunidad con la doctora Mélida Restrepo de Fraume hicieron una investigación de la bromelina también en el dolor. Inclusive nosotros tenemos uno de los productos que es el Fisiodol, que tiene también bromelina, y lo utilizamos tópico en los casos de inflamación y dolor. Y hay otro producto que utilizamos como el Sacrotinaloe, que también tiene bromelina en los problemas gastrointestinales. Tiene o se han investigado tantos efectos terapéuticos, así como ya se ha investigado y se ha probado los cannabinoides en el Congreso para ser utilizado terapéuticamente por sus bondades en cáncer, en inflamación y en otras patologías. Lo mismo pasa con esta bromelina. Tiene esos efectos tanto desde la parte del funcionamiento del cuerpo, de la parte digestiva, en el caso del cáncer, para evitar esos estados de acidez o de acidosis del cuerpo, pero que también tiene efectos analgésicos. Sí, a ver, el efecto es es porque al potenciar todo el sistema enzimático, entonces las enzimas también son bloqueadores, bloquean la onda del dolor o bloquean la hay una actividad que es la ciclooxigenasa. Nosotros tenemos en el organismo unas sustancias que son las que ejercen todo el proceso inflamatorio. La bromelina en esta cantidad es capaz de inhibir la actividad de esas sustancias, o sea, la transforma. Por ejemplo, compara con, a ver, cuando uno combina bromelina con estos fitocannabinoides, el efecto es súper rápido. ¿Por qué? Porque van a inhibir toda esa cascada de la inflamación. Entonces es de ahí donde la sola bromelina también puede funcionar inhibiendo la cascada de la inflamación, que es la que produce la alteración celular. Y esa alteración celular la que va a generar pues toda la toxicidad o la cantidad de toxinas que se nos acumulan. Entonces estos son barredores también, como actúan como el carro del que va recogiendo la basura, entonces se comportan como antioxidantes. Vamos a ir a este corte de comerciales para que entendamos cada vez más que la medicina nos abre las puertas para que no le sigamos diciendo al paciente: a usted ya no hay nada más que hacerle, o lo suyo no tiene tratamiento, cuando realmente hay personas que se han dedicado a la ciencia, a la investigación. Él representa un grupo grande de investigadores y hoy quieren compartir este tema con todos los televidentes de Conexión Vital. Ya regresamos. Estamos grabando en directo este programa en nuestro Parque de la Salud, donde nos acompañan pacientes que vienen a la consulta, que están en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, que están en estudios diagnósticos, y a mí me gusta hacer esto y ofrecerle el micrófono para que la gente resuelva sus inquietudes. Y está el doctor Germán Ruiz también con la doctora Adriana, y yo quiero que resolvamos inquietudes. Germán, que tiene una inquietud que seguramente muchas de esas son las que nos hacen los pacientes en la consulta, y tenemos que lograr que estamos en directo con el doctor Oscar Darío para poder responderlas. Bueno, entonces, doctor, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Un saludo especial para usted. Y bueno, para los oyentes es importante porque son temas complejos cuando se habla de la bioquímica y todo esto, entonces aterrizar eso al conocimiento de la gente es complicadito. Vemos que tiene una acción muy amplia y ha hablado de algo muy importante que es la inflamación. Entonces nosotros tenemos un problema grande en la consulta, que es la inflamación crónica leve, que es el paciente que se siente indispuesto, que consulta por múltiples síntomas y no determinamos qué hay. Y muchas enfermedades, su fondo es la inflamación crónica. Entonces vemos que estos productos nos podrían servir, nos podrían ayudar allí. Sí, la acción va a ser bastante amplia y, a ver, cuando hay estos dolores, muchas veces detrás de un dolor hay un estado de depresión, hay muchas personas, ahora estamos hablando del síndrome postraumático. Entonces, uno muchas veces dice, es que esto es una enfermedad que no tiene como sentido. Pero si uno va al trasfondo de esa persona, de pronto tuvo la muerte de un ser querido que no lo ha, pues que no ha elaborado el duelo, un abandono, un robo, algo le sucedió
que está generando la depresión, pues puede generar esos dolores crónicos. Muchas veces la alimentación, por ejemplo, la persona que consume muchos fritos, las grasas son proinflamatorias. Hay algunos alimentos que son proinflamatorios, entonces es bueno que la gente sepa qué está comiendo. Por decir algo, una persona que tiene un hígado graso se come una yema de huevo y ¿quién va a creer? La yema de huevo es proinflamatoria, entonces te va a generar dolores en el estómago, te puede generar dolores en algunas articulaciones. Muchas personas que están en tratamiento de cáncer, quimioterapia, radioterapia, analgésicos, bueno, tantas cosas, se preguntarán, ¿y puedo complementar estas terapias con los cannabinoides, con estas enzimas? ¿Me ayudan a evitar hasta los mismos efectos secundarios de esos medicamentos? Sí, la alimentación, los fitocannabinoides, la piña, hay otras, por ejemplo la papaya también tiene algunas enzimas que van a ayudar mucho en la parte digestiva. Entonces es bueno que la persona le haga caso al médico cuando le dice, hombre, haga una dieta alcalina. Dietas alcalinas, cuando la persona le comenta al paciente, es que a mí, por decir algo, el esposo me dejó hace unos meses y yo no he podido superar esto. Uno ve muchas veces las personas ahora porque hay un problema de adicciones impresionante. Entonces la drogadicción tiene a las madres de familia en jaque. Entonces uno ve una madre de familia deprimida, con dolor al lado izquierdo, con dolor articular, con dolor en el seno, con dolor que ya no se explica, pero la explicación está en la preocupación. Entonces, aquí es bueno complementar también con esto. A mí me parece muy interesante que el doctor Oscar Darío insista tanto en la parte emocional porque nos hemos dedicado mucho a manejar dolor, inflamación y la enfermedad desde la parte médica, pero ¿qué papel tan importante juega los estados emocionales y cómo empeoran el pronóstico del paciente? Ayer atendía a una señora que venía también con un dolor y un proceso de cáncer y entonces la hija ha oído hablar de la marihuana y empezó a darle aromáticas de marihuana y la señora tuvo un efecto diferente. Yo quiero que quede muy claro hoy que no es fumar la marihuana, que no es prepararla así como tan artesanal, sino que ustedes lo que sacaron fue unos elementos especiales. A ver, lo que pasa es que cannabis tiene el cannabidiol, nosotros tenemos un sistema amnésico, que ese sistema amnésico es el que nos permite borrar esas memorias. Entonces, muchas veces se nos quedan esas situaciones en el cerebro. Cannabidiol de cannabis es capaz de borrarnos, ayudarnos a borrar las memorias. Por eso muchas veces consumen las gotas de cannabis y dicen, me siento relajada, me siento tranquila, me siento como si nada me hubiera pasado, pero es porque le ayuda a borrar esos recuerdos desagradables. ¿Quién va a creer? Ese sistema amnésico que nosotros tenemos y que también es regulado por enzimas. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros decíamos, si nosotros ya tenemos los cannabinoides, pues ya los tenemos muy caracterizados, entonces aparece la bromelina, la combinamos y los resultados son excelentes, excelentes. Doctor Alonso, pregunta. Bueno, con respecto al cannabis, dicen que se debe distinguir entre los efectos de la cannabis sativa con el otro tipo de, o sea, la cannabis sativa produce efectos psicotrópicos y la cannabis índica produce efectos analgésicos sin producir efectos psicotrópicos. ¿Eso es verdad? A ver, una planta de cannabis que tenga concentraciones por debajo del 1% no es psicotrópica. Lo que pasa es que el ser humano a través de la historia se ha dedicado a sacar productos psicoactivos. O sea, ¿qué le interesa, por ejemplo, a una persona que vende marihuana? Que usted se trabe. Entonces, ahora encontramos en el mercado plantas con concentraciones, hay una planta que es la Greenhouse que puede tener concentraciones de 27% de THC. Digo, eso traba un elefante, eso duerme. Pero si nosotros utilizamos las concentraciones
medicinales por debajo del 1% no es psicoactivo. Por ejemplo, nosotros tenemos un jarabe que la persona lo puede consumir. Una vez un señor sí se tomó el frasco, pues obvio, pues ya era una sobredosis, pero lo durmió, tampoco lo trabó. Entonces, es de diferenciar las plantas. No cualquier planta es medicinal, porque por encima de 2% yo pienso que ya el tetrahidrocannabinol te va a generar estados de alucinación, psicotrópicos y te va a una alteración a nivel sistema nervioso. Es que ya tenemos el tiempo. Yo quiero decirles una cosa porque infortunadamente en televisión el tiempo corre y quisiéramos hacer esto muy grande, pero ante las inquietudes del doctor Alonso Cárdenas, las respuestas del doctor Oscar Darío Sánchez, la conclusión es, detrás de esto hay ciencia, hay investigación. No es que yo cogí una matica de marihuana, me hice una bebida, entonces eso me va a quitar el cáncer o el dolor, no. Es saber, es hacer un proceso farmacológico, donde se desarrollan una serie de productos con bases científicas, cómo funciona el cerebro, cómo funciona el cáncer, cómo es el tema de las enzimas, el cuerpo está acidótico, y con todo esto uno dice, yo puedo hacer una bromelina, puedo hacer un cannabinoide, y esto va a ser un complemento terapéutico en ese dolor terapéutico del trigémino, en ese proceso inflamatorio crónico, en ese proceso de cáncer y en la enfermedad. Apoyado en un equipo interdisciplinario de médicos con exámenes de laboratorio. Yo quiero que tengan muy presente este teléfono en Medellín, 581-2121. 581-2121, el doctor Oscar Darío Sánchez es la persona que nos ha apoyado, nos ha coordinado, ha estado en el Congreso de la República como ponente con estos temas de cannabinoides y poder ampliar tanta información acerca de este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes felicidades. Muchas gracias.